Muy buenas tardes. En el día de hoy tendremos a unos estudiantes que nos van a hablar sobre las diferentes técnicas de estudio. Esas técnicas de estudio que son habilidades o estrategias que tiene el ser humano para poder captar una información, esa información que nos sirve a nosotros para lograr un buen aprendizaje. Esas herramientas son muy importantes. En este caso, el bachiller Ángel Medina nos va a hablar sobre las reglas mnemotécnicas como una técnica de aprendizaje memorístico. Recuerden que el ser humano no solamente tiene que ser memorístico, también tiene que ser analítico y crítico. Y es de esa manera, Ángel nos va a explicar de qué consiste este tipo de técnica de estudio. Es todo tuyo, Ángel. Ok, muy buenas tardes, mi nombre es Ángel Medina, estudio Ingeniería en Sistemas y el día de hoy les vengo a exponer sobre cómo las reglas mnemotécnicas como técnica de aprendizaje memorístico. A ver, ajá. Primeramente, a base, como una pequeña introducción, debemos conocer primeramente los conceptos sobre lo que son estas técnicas para así poder determinar la utilidad que éstas poseen al momento de practicar un aprendizaje memorístico. Al igual, también debemos conocer los múltiples utilidades que éstas pueden tener al momento del aprendizaje. A ver, ¿qué son las reglas mnemotécnicas? Una regla mnemotécnica como tal es una oración corta y fácil de recordar, con las cuales nosotros podemos asociar múltiples conceptos o conocimientos para memorizarlos mejor. Entendiendo este principio, debemos conocer que la mnemotécnica es un conjunto de técnicas de memorización y remuneración basada en la asociación mental de la información a memorizar con datos que ya sean parte de la memoria o de la práctica cotidiana. Es decir, que a través de estas técnicas nosotros podemos recordar múltiples conceptos al momento que nosotros asociamos esta información a pequeñas palabras, las cuales sean fáciles de recordar. A ver, vamos a continuar. Cuando nosotros nos estamos refiriendo a aprendizaje memorístico en este tema como tal, nos estamos refiriendo más allá del concepto del mismo, sino a la utilidad que poseen estas técnicas al momento de practicar dicho aprendizaje. Primeramente, debemos conocer que estas técnicas aprovechan de manera muy efectiva la capacidad mental que tiene el cerebro para recordar imágenes y presentarle más atención a los sucesos poco comunes. Cuando nos estamos refiriendo a esto, nos estamos refiriendo a la facilidad que tiene estas técnicas de estudio para nosotros recordar o memorizar información de un tema a través de simples palabras o palabras claves con las cuales nos den más información con respecto a dicho tema. Otra cosa que debemos destacar es el potencial de la utilidad de este método. Reside más que nada en la forma natural de la mente. ¿A qué nos estamos refiriendo? Esto se debe a que la memoria como tal asocia los recuerdos de manera muy sencilla cuando estos acontecimientos son extraordinarios o poco comunes. ¿A qué es lo que nos queremos referir? Es decir, que mientras más fuera de la rutina o poco común sea dicho acontecimiento o dicha información, más facilidad tenemos de que poder recordarla esta misma. Entonces, a través de esta técnica nosotros podemos aprovechar la naturaleza de la mente a través de esta técnica al momento que nosotros planteamos dicha información a través de palabras claves y extravagantes poco usadas por nosotros. Es decir, el cerebro, a su vez que va a asimilar la presentación de dichas palabras, también está asimilando los conceptos que éstas poseen. A ver, cuando nosotros nos referimos a esta técnica, podemos referirnos en dos métodos muy comunes, que serían los casilleros mentales y las conversiones numéricas. Estos son dos métodos en los cuales podemos aplicar estas técnicas o reglas, métodos técnicas, con las cuales nosotros podemos mejorar nuestra capacidad de aprendizaje. Por ejemplo, cuando nosotros nos referimos a lo que vendrían siendo los casilleros mentales, estamos refiriéndonos a una lista de palabras, las cuales nosotros podemos tener grabadas en nuestra mente, mayormente, aunque también se puede hacer de manera analítica, pero es muy poco visto. Por lo general siempre se hace de esta manera, ¿ya? Entonces, cuando nosotros nos referimos a este casillero mental, nos estamos refiriendo a una serie de palabras
con las cuales nosotros podemos tener un mejor control del tema. Por lo general, estas son ya sea palabras que se asocien con dicho tema, palabras clave o palabras que lleven a lo que vendrían siendo el extendimiento de dicho tema. O también palabras resaltantes, podríamos decir. El otro punto a destacar serían las conversiones numéricas. Este método, desde mi punto de vista, es un poco más complejo, aunque a su vez tiene una amplia virtud de aplicaciones. ¿Por qué? Se preguntarán. Esto se debe a que cuando nosotros hablamos sobre estas conversiones numéricas, estamos hablando de cómo los números pueden ser transformados a través de esta técnica, ya sea para darle un valor en lo que vendría siendo como una letra o una palabra. Con esta técnica ya nosotros debemos basarnos o debemos realizar lo que vendría siendo como una especie de alfabeto, utilizando la numeración para nosotros darle un valor a cada número. En este caso sería una letra. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, nosotros podemos recordar conceptos o palabras a través de una numeración. Por ejemplo, si nosotros estamos desarrollando un tema y queremos asignar esta técnica como modelo para el aprendizaje memorístico, nosotros debemos tener en cuenta que para la aplicación de esta misma técnica, el tema como tal nos debe facilitar dicho trabajo. Es decir, que el tema debe tener múltiples enunciados con los cuales nosotros podamos, digamos así, simplificar a través de esta técnica. Es lo que yo mayormente he notado con ella. Entonces, al momento de nosotros simplificar, nosotros podemos recordar de manera más sencilla a través de simple enumeración y recortando un poco lo que vendría siendo los textos muy alargados que pueden llevar a la confusión. A ver. Las técnicas mixtas para palabras es otro punto a continuación, que es cuando nos estamos refiriendo a las múltiples técnicas que nosotros podemos aplicar para darle un significado a una palabra. Es decir, que nosotros podemos tomar dicha palabra de dicho tema o dicho enunciado que queremos aprender y podemos darle un significado con el cual sea más fácil recordar la misma. Por ejemplo, una de las técnicas que más me gusta aplicar es convertir una palabra a una imagen. ¿Por qué? Porque resulta y acontece que la mente, por lo general, tiende a recordar más las imágenes que lo que vienen siendo las palabras o escritos. Esto se debe a que la mente es más analítica al momento de ver una imagen y puede obtener más información de la misma. Entonces, cuando nosotros convertimos esta palabra en una imagen, estamos extendiendo esa palabra como tal. ¿Por qué? Porque esta imagen, tal así como lo explican los mapas mentales, a través de esta imagen nosotros podemos obtener información, un concepto, incluso el flujo o dirección que va a tomar dicho tema. Porque por lo general las imágenes siempre tienen elementos los cuales te indican o te proporcionan información más allá que una simple palabra. Otra cosa que tenemos es exagerar el tamaño de una imagen. A ver, cuando nos estamos refiriendo a esto, es al momento de cuando tú te presentas, digamos en este caso, la transformación de una palabra por una imagen. Al momento de referirnos a exagerar el tamaño, estamos refiriéndonos a que al tú hacer esto, esa imagen se va a volver más llamativa, por lo cual también vas a poder explorar los elementos de la misma, lo cual te permite a su vez tener más información de ella, por lo cual al momento de tú memorizar una información con dicho tema o dicha imagen en este caso, se te va a hacer más factible debido a que los elementos que se te presentan en la imagen están mayormente a la vista debido al tamaño de la misma. Otra cosa sería el crear una historia de enlace que enlace las palabras. A ver, cuando nosotros estamos hablando sobre esta técnica es un poco complicada de explicar debido a que cuando nosotros nos referimos a esto, nos estamos refiriendo de cómo a través de pequeñas y simples historias podemos relacionar palabras. Por lo general, esto se recomienda que se haga de manera absurda y poco coherente. ¿Por qué? Se preguntarán. Pues debido a esto, porque entre más absurdo y poco coherente te presentas tú el enunciado con dichas palabras, tu mente tiende a sorprenderse más y tiende a recordarlo más debido a lo poco realista que se le presenta a dicho enunciado. Por ejemplo, si digamos en este caso que yo quiero aprender con respecto a estas técnicas de estudio,
y, digamos, las presento yo en un enunciado como las técnicas van a la casa de los estudios, ¿ya? Ahí se te está presentando un enunciado aplicando estas dos palabras de manera poco realista, porque las técnicas no van a ir a una casa, y mucho menos a una casa de estudio, debido a que no es una persona. Y así nosotros podemos tener un mejor, digámoslo así de esta manera, no solo concepto o memorización, sino un mejor control del tema, por así decirlo. A ver, a continuación me gustaría presentar dos ejemplos de lo que vendrían siendo las reglas mnemotécnicas al momento de aplicarse estas para la memorización de un tema. Por ejemplo, en este caso podemos observar en la lámina que presento que aquí se nos presenta un enunciado, con el cual en este enunciado se nos presenta para reconocer los 86 elementos de la tabla periódica, que serían estos elementos químicos. Entonces, si tú te puedes fijar, cuando tú lees el enunciado que dice, libérate buscando la forma neutral, te puedes fijar que al momento de escribir el texto, estamos hablando y modificándolo para que se puedan ver estas palabras de manera más grande y pronunciada. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que así tú puedas reconocer que a través de estas palabras nosotros estamos representando los elementos de la tabla periódica. Es decir, que a través de estas palabras nosotros estamos asociando otro concepto o otra información para así poder tener un mejor control de la misma. Que sería lo que explicamos en un principio, que es básicamente lo que tratan estas reglas o estas técnicas de estudio. Otro ejemplo sería el momento de explicarlo en el campo de la medicina, porque ocurre y acontece que en la materia o en el campo de la medicina, cuando se nos está hablando de esta, por lo general las personas tienden a estudiar múltiples conceptos referentes al cuerpo. Entonces, ¿qué ocurre? Que por lo general siempre se tiende a, digámoslo de esta forma, a relacionar estos conceptos unos con otros para que sea más fácil de aprender. En este caso, se nos presenta un enunciado en el cual nosotros podemos reconocer los pares de nervios de cráneo que llevan un número y nombre ordenados según en la base del cerebro. Entonces, para recordarlo, existe un breve poema a la madre. Sí, es un poco extraño el cómo a través de esta técnica podemos relacionar un tema así como la medicina con lo que vendría siendo la madre de una persona, pero eso es lo que particularmente busca esta técnica, que a través de esta, digámoslo de esta manera, esta presentación tan exhaustiva no, sino extravagante de esta información, se busca que tu cerebro tienda a retenerla más debido a la sorpresa que éstas le presentan hacia él. Entonces podemos ver como al momento que en el poema se nos dice oh madre, podemos ver hacia un costado, dentro de los paréntesis, el significado de cada una de esas palabras a través de una técnica mnemotécnica de estudio. Entonces podemos ver a continuación que dice, por ti madre. Entonces, a continuación se muestra el significado o mejor dicho, el concepto al que se quiere llegar a través de la presentación de estas palabras. A ver, a continuación. Bueno, ya a lo que vendría siendo como una conclusión rápida de lo que acabamos de presenciar. Entonces, primeramente debemos reconocer que este tipo de técnicas, al momento de ponerlas en práctica, lo que vendría siendo en el aprendizaje, terminan siendo muy útiles debido a que nos ayudan al momento de tú trabajar con un tema que tenga distintos enunciados o pequeños subtemas o subtramas. A través de estas técnicas tú puedes aprenderlas de manera muy sencilla, incluso me atrevería a decir de manera un tanto más divertida, debido a que se te presentan estos elementos de manera extravagante y tú puedes jugar con ello a tu conveniencia. Por ejemplo, en este caso, en mi caso, al prepararme para esta exposición, a mí me gustó jugar con el elemento de, Dios, quiero colocar una palabra que sea llamativa, pero a su vez se relacione con el tema. Entonces, a mí me gusta la palabra extravagante, me gusta la palabra elegante. Entonces, tú vas relacionando esa palabra con una información o un texto y ya así,
Cuando tú te planteas esa palabra, a su misma vez tu cerebro subconscientemente se está planteando esa información que tú anteriormente le asignaste. Por lo cual, sí, estas técnicas terminan siendo muy útiles. Aunque sí cabe destacar que, a pesar de que terminan siendo muy útiles, no son, digámoslo así, las únicas que hay. Y desde mi punto de vista o mi experiencia, no es muy recomendable solamente depender de estas técnicas debido a que existen muchas. Pero sí es una opción muy importante a considerar, debido a que gracias a ellas tú puedes simplificar mucho lo que vendría siendo un extenso tema o grandes párrafos al momento de aprender y puedes jugar con dichas características para hacerlo más entretenido y dinámico para ti. A ver. Y eso sería todo por mi exposición. Muchas gracias. Muy bien, Ángel. Sí, esto como dice Ángel, estas reglas mnemotécnicas sobre todo nos enseñan a memorizar. Y hay que entender que memorizar es esa actividad intelectual que consiste en fijar y retener en nuestra mente esos conocimientos que queremos aprender para recordarlo cuando sean necesarios. Pero también tenemos que entender que una regla mnemotécnica es un sistema muy sencillo que se utiliza para recordar una secuencia de datos, nombres, números y en general, como lo acaba de decir Ángel en cada uno de sus ejemplos, para así nosotros poder recordar estos datos y relacionarlos con algo que nosotros queremos que sea fundamental dentro de nuestro aprendizaje. Estas reglas nos permiten memorizar más fácilmente el contenido que nosotros deseamos. Por eso hay que tratar de buscar la forma de cómo nosotros implementarla en el momento en que estamos realizando un estudio como tal. Muy bien, Ángel, te felicito. Muy buena tu exposición. Tu exposición estuvo muy basada en lo que queríamos, en algo que fuera muy sencillo, claro, específico como todo, y que se entendiera lo que eran las reglas mnemotécnicas como una técnica de estudio que facilitaría el conocimiento como tal. Randy, ¿tiene alguna pregunta para su compañero Ángel? Hasta ahora no, porque yo veo que ha comprendido excelentemente sobre el tema y ha dado una muy buena charla sobre el tema, explicando varios puntos que yo ciertamente no conocía y pues me gustó mucho su exposición. Muy bien, Randy. Ángel, lo felicito. Sí, hizo su exposición muy bien, muy clara. De esta manera terminamos una de las primeras exposiciones del día de hoy, en donde Ángel nos ha facilitado su conocimiento a través de esa pequeña información con la intención de nosotros poder captar un nuevo conocimiento y así aplicarla dentro del estudio, que día a día es fundamental para nosotros para seguir adquiriendo nuevo conocimiento.